Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos. Buenas. Les damos la bienvenida a la actividad en la tarde de hoy. Agradecemos a todos por la compañía y vamos entonces a empezar la tarea con la oración y le pedimos el favor a Rosalvita que nos regale la oración de inicio. Buenas tardes para todos. Buenas. Vamos a disponernos llenos de gratitud, llenos de humildad, para decirle a nuestro Padre Celestial que muchas gracias por la oportunidad de hoy estar aquí reunidos. Agradecemos la presencia de los espíritus superiores, de los guías y mentores de esta casa espírita. También agradecemos la presencia de los espíritus desencarnados que se acercan en busca de un alivio, de un consuelo. Estamos, Padre Santo, delante de ti con humildad, con sencillez, agradeciendo el regalo de la vida, agradeciendo el regalo del pan de cada día, del hogar que tenemos cada uno. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por toda su misericordia para con toda la humanidad. En el día de hoy, Señor, te damos gracias por habernos dado al Maestro Jesús como guía y como modelo. Gracias, Maestro Jesús, por sus divinas enseñanzas que nos dan luz para ese caminar, que nos dan fuerzas para levantarnos cada día al cumplimiento de nuestros deberes. En este momento, Maestro Jesús, le pedimos con mucha humildad su santa protección para todos y cada uno de mis hermanos aquí reunidos el día de hoy. Que seamos irradiados con esa luz, con ese pensamiento divino que nos irradia a todos para poder entender y comprender las enseñanzas del día de hoy. También pedimos la iluminación para nuestro querido Johnny, que nos va a transmitir un mensaje especial el día de hoy. Pero Maestro Jesús, también queremos orar por nuestros hermanos que han llegado enfermos, que han llegado en dolor, que hayan llegado en sufrimiento, para que también reciban sus benditas bendiciones y el remedio que necesitamos cada uno, y que así sea. Muchas gracias. Bueno, en la tarde de hoy la conferencia El hombre integral bajo la visión espírita a cargo de Johnny Pérez, miembro activo del Centro Espírita Rutas de Luz. Todos unidos por amor con Dios Jesús y Kardec, somos el Centro Espírita Rutas de Luz. Les damos la bienvenida en esta conferencia que es El hombre integral bajo la visión espírita. Este tema está inspirado por Juana de Ángeles con el tema Desarrollo del ser humano desde una visión psicológica y espiritual, ¿no? Bueno, entonces, el hombre integral bajo la visión espírita, inspirado por el espíritu de Juana de Ángeles, psicografiado por Rivaldo Pereira Franco, el tema de desarrollo del ser humano desde una visión psicológica y espiritual. Entonces traemos este tema hoy. Pero pues no puedo pasar el día de hoy, dejar de pasar el día de hoy así en limpio, sin tener en cuenta que hoy es el 18 de abril, en curso, calendario 2026. Pero el 18 de abril es un día muy importante para los que consideran ser espíritas. Incluso debería ser el día del espíritu. ¿Sí? Creo que en Brasil es así. ¿Por qué? ¿Sí saben por qué? Porque sale el libro, obra mater de la doctrina espírita, el libro de los espíritus, el 18 de abril de 1857. Entonces,
No vamos a hablar hoy del libro de los espíritus, pero se van a dar cuenta que a medida que se desarrolla el tema, entramos al libro de los espíritus y el libro de los espíritus, cómo nos amplifica lo que ha venido escribiendo y psicografiando Divaldo Pereira Franco y el espíritu Juana de Ángeles, cómo nos orienta de qué es un hombre o cómo se conforma un hombre integral. Entonces, el libro que analiza la crisis del ser humano moderno y propone caminos para alcanzar el equilibrio interior. Pues propone caminos. Objetivo de la obra, comprender los conflictos psicológicos del hombre actual, eso lo vamos a evaluar, promover el autoconocimiento y desarrollo de la madurez espiritual. Los invito a leerla, porque en una hora o en menos de una hora, pues es complicado que uno entre en toda la complejidad del libro, pero un libro muy bueno, que plantea pues que haya equilibrio personal, que eso se logra mediante el autoconocimiento, el desarrollo moral y la integración de mente, cuerpo y espíritu. Pues el ser humano es una realidad integral, cuerpo, mente y espíritu. Y acá empezamos a entrar en doctrina espírita. ¿Por qué? Porque para ingresar, el cuerpo realmente no puede contener la mente y el espíritu interpreta a través del perispíritu que transmite al cuerpo. Eso es un concepto de el perispíritu. Entonces es el perispíritu que nos está mostrando que es ese intermediario mental, como el cuerpo mental, y este es el que tenemos que integrar. Entonces, tenemos que identificar que el hombre como tal es un componente bio, psico, socio, espiritual. Biológico en el sentido del cuerpo, de la materia. Psicológico de la mente. Social porque tenemos relaciones sociales. Y espiritual por la conciencia. La conciencia que la tenemos muy guardadita a nosotros, ese pepito grillo que nos va diciendo si estamos actuando bien o mal. Eso nos habla del desarrollo moral. Entonces, esos componentes están en un libro que es el libro de los espíritus. ¿Qué dice la parte biológica? De este modo, el hombre está formado por tres partes esenciales: el cuerpo o ser material, análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital. El principio vital es como la energía eléctrica que se conecta a los electrodomésticos. Si no, no podrían funcionar. Serían inertes y muertos. De hecho, lo son. Pero con la energía, pues, ya pueden transmitir lo que se considera el elemento para transmitir. Entonces, el cuerpo como tal necesita de la energía vital. Psicológico, en este entramos en la mente por los problemas psicológicos y morales que solo encuentran su solución en la pluralidad de las existencias. Entonces, entramos en la parte de que el ser como tal, el ser espiritual, tiene un desarrollo histórico, o sea, tiene un trasegar que viene a través de sus reencarnaciones. Y eso es lo que va desarrollando nuestra mente. Social, las relaciones, el voto de silencio absoluto, así como el voto de aislamiento, priva al hombre de las relaciones sociales que le proporcionan ocasiones de hacer el bien y de cumplir la ley del progreso. O sea, si no tenemos la posibilidad de aprender con otros, pues no nos desarrollamos ni progresamos. Y espiritual. ¿Dónde está escrita la ley de Dios? En la conciencia. Es decir, que si nosotros no desarrollamos nuestra práctica moral, distinguir el bien del mal, pues no desarrollamos nuestra conciencia. Entonces, eso somos nosotros, que somos de hecho ya complejos con todas estas condiciones. ¿Qué factores de perturbación podemos tener? Los conflictos internos afectan el equilibrio emocional, pero si nosotros ahondamos cuáles son realmente los principios y causas para generarnos perturbación, los encontramos en el egoísmo y en el orgullo.
Dice el libro de los espíritus, ¿cuál es el mayor obstáculo para el progreso? La cuestión 785. El orgullo y el egoísmo. La respuesta que da el libro de los espíritus. Y lo complementa en el Evangelio según el Espiritismo, que en el capítulo 11 dice, el egoísmo es la negación de la caridad. Ahora bien, sin caridad no habrá paz en la sociedad. Imagínense ya ese concepto que nos dice, ¿queremos paz en la sociedad? ¿Queremos paz realmente? Cuando oramos y oramos pedimos paz. ¿Cómo lo logramos? Os digo más, no habrá seguridad. Pues todos los que entablamos temas de seguridad, cuando yo quiero sentirme seguro y como socialmente queremos sentirnos seguros, se trata de ser, evitar ser egoístas. Con el egoísmo y el orgullo dándose la mano, la vida será siempre una carrera en la que triunfa el más astuto. Una lucha de intereses en la que son pisoteados los más puros afectos, en la que ni siquiera se respetan los sagrados lazos de la familia. Porque el egoísmo parece que estuviera intrínseco en el ser humano y pues pareciera que fuera inevitable y difícil de extirpar. Dice el mundo espiritual mayor a través del Evangelio según el Espiritismo que es muy difícil practicar la caridad sin ser egoísta. O sea, el opuesto del egoísmo pues es la caridad, pero practicar la caridad es muy difícil cuando el resto del mundo es egoísta. Entonces, en un mundo de egoístas, usted no sea egoísta, es muy difícil. Las condiciones en las que estamos nosotros en el mundo actual son muy difíciles, porque todos están pensando por sí mismos, no están pensando en los demás. Y eso que hace 2000 años nos dejaron un mensaje muy bonito que pareciera que no tuvo eco, que es pensemos en los demás, pongámonos en los zapatos de los demás, pensar en el prójimo, amar al prójimo como a sí mismo. Pero esos mensajes pareciera que fueran muy de un centro, un claustro religioso, donde se llega 1 hora, 2 horas ahí, se piensa en eso, pero en el momento de actuar en la vida normal, eso se olvida. Entonces es muy difícil llegar a extirpar el egoísmo. Ahora estamos en el trabajo. Otro factor de perturbación es el materialismo. Todo hombre, incluso el más abyecto, vil y criminal, dispensa un ser o un objeto cualquiera, un afecto vivo y ardiente, a prueba de todo lo que tiende a disminuir, lo que a menudo alcanza proporciones sublimes. Pareciera que tuviera la chispa del amor. Lo que pasa es que la chispa del amor eh, no está muy desarrollada. He dicho, a un ser o un objeto cualquiera, ¿sí? Porque hay personas que no aman a las personas, sino a animales y humanizan a los animales, incluso a objetos. Se materializan o se apegan tanto a los objetos que no los sueltan, a ropas, a artículos o a casas, a lugares. No, estamos muy pegados a eso. Y eso nos pasa, creo que en la condición de humanos, a muchos. Nos pegamos de cosas del mismo celular, que si se abandona el aparato, se estresa, tiene ansiedad, tiene miedo, se perturba, se le dañó el día. Esos son factores de perturbación. Entonces, vamos a empezar a pensar que creo que todos, aunque decimos ser espiritualistas y consideramos que el espíritu trasciende después de la vida corporal, somos muy materialistas. Y eso debemos aceptarlo porque si no fuese así, pues no estaríamos en esas condiciones que, que se prestan. Bueno, entonces hay gente que le desarrolla mucho amor a las plantas, ¿no? Son una especie de misántropos que mientras se quejan de la humanidad en general, se quejan y se resisten a la tendencia natural de sus almas, buscan alrededor suyo afecto y simpatía. En realidad rebajan la ley del amor al estado de instinto. Falta de valores. ¿Acaso hay alguien en la tierra que pueda considerarse perfecto? Esto lo traemos del libro de los medios, otra obra de la doctrina espiritual. El que tiene todas las apariencias de la virtud puede tener también muchos defectos ocultos. Entonces nosotros aparentamos.
es ser lo mejor. Porque pareciera que es una característica del ser humano ser así, ¿no? Es algo que, es algo que les gusta al ser humano, mostrar, pero mostrar la cara bonita, mostrar la cara bien peinadito, bien atalajadito, bien vestidito. Pero por dentro está mal vestido, huele mal. Uy, se fue la... Bien, entonces tenemos muchas cargas, por eso la imagen un poco fuerte también, que somos así sonrientes, sonrientes, pero tenemos cargas y cargas y cargas y nos ponemos cargas nosotros mismos. Entonces nosotros cargamos nuestras cruces, pero es porque queremos. Nadie nos obliga, es el materialismo. ¿Por qué? Porque tenemos una falta de valores, como lo intitula acá. Entonces, pero ¿sabéis si sus cualidades buenas no están empañadas por el orgullo? ¿Sabéis si no hay en el trasfondo egoísmo? ¿Sabéis si no es avaro, celoso, rencoroso, malediciente y otras mil cosas que no percibís? Porque vuestras relaciones con él no os han permitido descubrirlas. Entonces nosotros nos mostramos como seres buenos, por lo menos pues vamos a decir que en la generalidad pues no robamos, no matamos, pues no, digamos que respetamos como que las pertenencias ajenas de los demás. Entonces digamos que somos en teoría somos justos, pero eso no significa que tengamos todos los valores y que seamos perfectos. Realmente lo que estamos es mostrando una máscara en la que mostramos que somos lo mejor, porque pues nos daría mucha vergüenza mostrar nuestros defectos. Ya adentro, ¿quién nos puede conocer los defectos? Pues los que están compartiendo el día a día, la familia, el esposo, esposa, hijos, ya van viendo como esos defectos y ahí es donde se va conociendo la verdadera persona. En la calle no se da tanto. Ahora, hay otro factor de perturbación que es la falta de sentido de la vida. Nosotros, así como en la imagen, nos la pasamos pensando en cosas, en el dinero, en obtener, en tomar, y se nos acaba la vida y ya. Se acabó la vida y no logramos. Entonces, otro libro de la obra de la doctrina espírita, El cielo y el infierno, nos trae. ¿Sabéis cuál es la situación de esos hombres de vida sensual que no han dado a su espíritu otra actividad aparte de la de inventar nuevos placeres? La influencia de la materia los empaña más allá de la tumba. Y la muerte no pone término a esos apetitos que, estimulados por la vista, tan limitada como lo fue en la tierra, en vano procuran satisfacer. Entonces estamos tratando de satisfacer, pues, gustos y en eso se nos va la vida. Trabajar, pagar, darnos el gusto, el placer, porque la vida es corta, se va rápido y no alcanzamos, que ese es como el decir de muchas personas, porque no estamos pensando en una óptica espiritual. Entonces, como nunca han buscado ese alimento espiritual, su alma deambula en el vacío, sin una meta, sin esperanza, pero esa es ansiedad propia del hombre que no tiene delante sin más la perspectiva de un desierto sin límites. Entonces, la nulidad de las ocupaciones intelectuales durante la vida del cuerpo acarrea naturalmente la nulidad del trabajo del espíritu después de la muerte. Dado que ya no puedes hacer el cuerpo, y esto ya hablando de cuando desencarna, no tiene nada que satisfacer al espíritu. De ahí hay un tedio mortal cuyo término no llegan a ver y en cuyo lugar preferirían la nada, pero la nada no existe. Pudieron matar el cuerpo, porque eso les pasa a los suicidas, pero no pueden aniquilar al espíritu. Es preciso, pues, que padezcan estos tormentos morales hasta que, vencidos por el cansancio, se decían a dirigir la mirada hacia Dios. Entonces, esto es lo que les queda a los que siempre pensaron en la parte material y nunca se quedaron pensando en la parte espiritual. Entonces, tenemos esos factores de perturbación, de ansiedad, de frustración y de sufrimiento, que es lo que actualmente vive la sociedad. ¿Qué nos dice el libro de los espíritus? Dado que el hombre suele ser el artífice de sus padecimientos materiales, ocurre con los padecimientos morales. Pues el que no ahorra, el que no gestiona, no administra sus bienes, pues digamos que está en la miseria económica. Pero el que no ahorra, el que no está trabajando en la parte espiritual, ¿en qué miseria se puede encontrar?
Entonces, ¿qué responde el mundo espiritual? Más aún, pues los padecimientos materiales son a veces independientes de la voluntad, a veces se prestan. Con todo el orgullo herido, la ambición frustrada, la ansiedad de la avaricia, la envidia, los celos, en una palabra, todas las pasiones son tormentos del alma. Porque pues estamos con el sentido de acaparamiento, de conseguir, de encontrar, de comprar, de tener, pero no estamos pensando en el enriquecimiento espiritual. Entonces dice el libro de los espíritus, y como hay demasiado, eso os hace mal. En efecto, Dios os da la medida de lo que os hace falta. Si la rebasáis, sois castigados. Lo mismo ocurre con todo. La ley natural traza al hombre el límite de sus necesidades. Si lo rebasa, es castigado mediante el sufrimiento. Ah, ¿que por qué sufrimos? Porque hemos abusado. Pero en esta vida, tal vez no. Pero como nosotros, como espíritus, tenemos un trasegar de otras vidas, pues ahí es donde empezamos a ver esos sufrimientos que tenemos, esas enfermedades que se nos dan, que decimos, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Si el hombre escuchara en todas las cosas esa voz que le dice, basta, se evitaría la mayor parte de los males de que acusa a la naturaleza. Y eso que ampliando el Evangelio según el Espiritismo, dice que la mayoría de los males que vivimos en esta vida son de esta misma vida por nuestro mismo comportamiento, no de echarle culpas a otras vidas, sino desde nuestra misma forma de actuar. Entonces nosotros nos la pasamos en una rutina toda la vida y la rutina puede hacer que la vida se vuelva automática y sin propósito. Pues si no hay propósito en la vida y si no hay propósito ni objetivos en nuestras vidas, pues realmente es aburrida. ¿Por qué? Pues porque genera falta de reflexión, un estancamiento personal. Y realmente el ser humano necesita es conciencia y propósito. Andamos en carreras y se va acabando, se nos va acabando la vida y no llegamos a, bueno, pero ¿por qué tanto corre, tanto que llegue el fin de mes o la quincena, que me paguen, vuelvo y gasto, y vuelvo y trabajo, y vuelvo y gasto, vuelvo y trabajo, y se le va la vida a uno, y se va, y tiene hijos, los hijos crecen y se van, y queda otra vez solo. O se muere el esposo, se muere la esposa, queda uno solo. Se van los padres, porque pues la vida es así. Y entonces, cuando veáis que algunos de vuestros hermanos sufren, no digáis, es la justicia de Dios y es preciso que siga su curso. Decid por el contrario, veamos qué medios nuestro Padre misericordioso ha puesto a mi alcance para aliviar el dolor de mi hermano. Veamos si mi consuelo moral, mi apoyo material y mis consejos pueden ayudarla a sobrellevar estas pruebas con más fortaleza, paciencia y resignación. Veamos incluso si Dios ha puesto en mis manos los medios para hacer cesar ese dolor. Si me permite también como prueba o quizás como expiación, poner fin al mal y reemplazarlo por la paz. Así pues, ayudaos siempre mutuamente en vuestras pruebas y nunca os consideréis instrumentos de tortura. De la pregunta del Evangelio según el Espiritismo, ¿debo poner término a las pruebas del prójimo? Porque es que uno piensa, ese está sufriendo y pues eso le toca, está pagando. Pero y ese es un concepto egoísta. Si nosotros empezamos a hablar de esa manera, empezar a decir, claro, es que, ¿quién sabe qué habrá hecho? Yo tengo un vecino que es mudo, pero es muy ruidoso, qué raro. Canta harto, le gusta cantar, pero es mudo. Entonces, tararea, y entonces yo a veces me digo, pero no le digo con maldad ni con fastidio, digo, ¿qué habrá pasado? Pero este muchacho pudiera hablar, porque es que si uno trata de conversar con él, se le entiende, o sea, trata con todas sus fuerzas de comunicar, pero es mudo. Pero se trata, y le gusta cantar. Pruebas, ¿no? Hay muchos que tenemos pruebas. Entonces, ¿qué más fácil decir? ¿Quién sabe qué hizo en la vida anterior? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y por qué no entrar a tratar de aliviar el dolor o mitigar? Sí, tal vez yo no le genere el milagro de devolverle la voz,
pero también puedo ayudarle a que pueda orientar o pueda degustar de la vida de alguna manera, porque tampoco es que vinimos acá a sufrir acá en esta vida y solamente sufrimiento. De alguna manera él también puede salir adelante con su situación, como muchos tenemos situaciones diferentes, porque hay gente que, que sufre y sufre silenciosamente. Hay gente que usted dice, se viste bien, tiene carro, tiene casa, tiene padres, tiene hijos, usted los ve bien y hasta los envidiamos. Y por dentro esa persona está sufriendo por algo, sufrimiento que le causa bastante dolor, pero no lo quiere mostrar. Y así creo que está todo nuestros hermanos y nosotros estamos en este globo terráqueo. Todos tenemos un sufrimiento que callamos, que silenciamos. Factores de perturbación que tenemos, miedo y soledad. El miedo también limita el desarrollo personal y genera inseguridad. El miedo se puede dar por muchas causas y pues sin entrar hacia los detalles del miedo, pues no está. Pero es un instinto de conservación de la vida. O sea, es bueno tener miedo, hay que controlar el miedo y el temor. Y el miedo nace de la ignorancia y se vence con conocimiento. Entonces, normalmente a los niños les pasa que cuando están enfrentándose en el conocimiento escolar, le tienen miedo a exponer, como que, ay, me tocó dar la clase, se asustan, ¿cierto? Esos miedos se quitan cuando estudian el tema y empiezan a aclarar sus ideas. Entonces, cuando uno tiene el conocimiento y domina lo que está explicando, entonces ya no tiene miedo. O sea, acá yo estaría lleno de miedo si de pronto yo no hubiera estudiado y estaría y el miedo al desconocimiento, por ejemplo, el miedo a la muerte. Como nosotros no conocemos de la muerte, entonces tenemos miedo. Entonces, cuando nos toque ese momento, pero yo prefiero no hablar de ese tema. De ese tema no hablemos. Eso llegará en algún momento. Y evitamos porque tenemos el miedo. Y hay espíritas que tienen miedo a la muerte, diciéndose ser espíritas. Cuando nosotros somos inmateriales como espíritus y somos inmortales. Entonces, la inmortalidad está. Tenemos la demostración del mundo espiritual escribiendo. Imagínate que este libro lo escribió un espíritu. No lo escribió una persona de acá, lo escribió un espíritu y lo dictó a un encarnado medio, que es Divaldo Pereira Franco. Entonces, esas inseguridades que tenemos, todos vivimos ahora inseguros, con miedo que nos quieran hacer daño. Pues también está el instinto de conservación, decía yo. Efectos, bloquea decisiones, produce inseguridad, aumenta la soledad emocional. La confianza y el amor ayudan a superarlo. Entonces, ¿cómo genero yo confianza? Cuando yo tengo conocimiento. ¿Cómo quiero yo evitarle el miedo a la muerte? Investiguemos que hay vida después de la vida. Cuando empezamos a investigar y comprobar que hay vida después de la vida, se nos va perdiendo el miedo a la muerte. Mientras no lo investiguemos, va a ser algo que un tabú allá. Hasta hay padres de iglesias que dicen si existe la vida. Sí, ahí generan unas dudas, ¿no? Ellos también tienen esas dudas. Y esas dudas son porque todavía pues no tenemos ese conocimiento. Y la soledad puede convertirse en reflexión también, eso es algo positivo. Autoconocimiento y crecimiento interior. Pero llevado al extremo ya pues es un problema. Ya es un problema grave. La vida social es la piedra de toque de las buenas y de las malas cualidades. La bondad, la maldad, la mansedumbre, la violencia, la benevolencia, la caridad, el egoísmo, la avaricia, el orgullo, la humildad, la sinceridad, la franqueza, la lealtad, la mala fe, la hipocresía. En suma, todo lo que constituye el hombre de bien o al perverso tienen por móvil, por objeto y como estimulante las relaciones del hombre y sus semejantes. O sea, si no existieran los semejantes, pues no tendríamos esas emociones, esos sentimientos. Mire lo importante que es
Por dicho, es que ni siquiera podríamos encarnar la necesidad de tener padres. Sí, desde que nacemos tenemos la necesidad de la sociedad. Para el hombre que vive aislado, no existen los vicios. Claro, porque se la pasa por allá encerrado. Ni las virtudes. Porque pues como no tiene práctica de la paciencia, de la tolerancia, de trabajar con los demás, entonces pues ahí se complica hacer el bien. Entonces acá tenemos la ansiedad. La ansiedad es uno de los problemas más frecuentes de la sociedad actual. Entonces, ahí está el muñequito de la película, ahora se me olvidó, que muestra las emociones. Entonces, ansiedad empieza con ese afán, con esa necesidad, con esa urgencia, sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque hay miedo al futuro, porque hay inseguridades emocionales, porque hay exceso de preocupaciones. Ese es eso es lo que nos trae ansiedad. Entonces el hombre honesto ante Dios siempre debe mantener cerrado el corazón al más ínfimo germen de orgullo, envidia y ambición. Debe ser paciente. Para poder combatir la ansiedad, pues debe ser paciente. Y benévolo hacia quienes le agreden. Debe perdonar desde el fondo de su alma, sin esfuerzo y sobre todo sin ostentación, a quien quiera que lo ofenda. Debe amar a su creador en todas sus criaturas. ¿Cómo se llama a Dios? Todas sus criaturas. Debe, por último, poner en práctica este precepto tan conciso y tan trascendente de los deberes del hombre: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pues la ansiedad es uno de los problemas más frecuentes en la sociedad actual. Ahora todos vivimos ansiosos. Porque no llega el bus, porque llegó tarde el bus, o porque llegué tarde yo, o porque me alisté tarde, o porque, no sé, pero pareciera que el tiempo nos estuviera como sometiendo, y estuviéramos sometidos al tiempo, y no nosotros, más bien organizadamente, someter al tiempo a nosotros. ¿Qué solución se puede dar a esto? El equilibrio mental y confianza interior. La ansiedad surge cuando el ser humano pierde la confianza en la vida. Entonces, la crisis del hombre moderno, la sociedad actual se caracteriza por competencia excesiva. Entonces, para conseguir una profesión, estamos en competencias. Desde chiquitos nos están orientando a lograr notas. O sea, no estamos en una competencia. Pero la competencia realmente es buena, pues porque nos ayuda como a mejorarnos. Cuando ya es excesiva, pues nos desorienta y ya se vuelve una perturbación. El materialismo, la falta de valores espirituales y la búsqueda de éxito sin felicidad. Porque nosotros a veces tal vez buscamos es fama, riqueza, material, económica, cosas, pero no estamos buscando la parte espiritual. Pues esto genera estrés, ansiedad y vacío existencial. Y de ahí que estos seres, si no encuentran como la solución, empiezan o pensar en el suicidio o empiezan a utilizar sustancias químicas y tóxicas a su cuerpo y dañarse, inclusive que les quite la vida. Entonces traigo un ejemplo del libro El cielo y el infierno, de un ser espiritual que se comunica y nos trae el ejemplo de lo que vivió él en sus diferentes encarnaciones y que nos pueden a nosotros orientar para que no nos pase lo mismo. Porque esa es la idea de las comunicaciones de los espíritus. Y por ejemplo, varias comunicaciones que tiene el libro El cielo y el infierno. Entonces, este señor, que fue un príncipe en alguna de las existencias, dice que bienaventurados los humildes de corazón que eligen una posición modesta para dar cumplimiento a sus pruebas. O sea que él admira a los que decidieron en esta encarnación tener pruebas a nivel económico o, a ni- o, a- o que tengan esas carencias. Vosotros, a quienes devora la envidia, no sabéis a qué estado ha quedado reducido uno de esos a los que en la tierra llamáis
dichosos. Porque nosotros, envidiosos, quisiéramos tener esas posiciones de personas famosas, ricas, y él lo fue. No imagináis el fuego que lo abrazan y los sacrificios que le impone la riqueza, cuando a través de ella se pretende obtener la salvación eterna. Que el Señor me permita a mí, déspota orgulloso, encontrarme entre aquellos mismos a quienes oprimí con la tiranía, para espiar los crímenes a que dio origen mi orgullo. Orgullo. Repetid constantemente esa palabra, para que no olvidéis jamás que Él es la fuente de todos los padecimientos que nos agobian. En efecto, he abusado del poder y de los favores de que gozaba. Fui rudo y cruel con mis súbditos, que debieron inclinarse ante todos mis caprichos y satisfacer todas mis depravaciones. Ambicioné la nobleza, satisfacer todos los honores, la fortuna, y he sucumbido bajo un peso superior a mis propias fuerzas. Viví en la época de Marco Aurelio. Entonces también era poderoso y sucumbí ante el orgullo, causa de todos los fracasos. Después de permanecer en la erraticidad durante siglos, tuve el propósito de probar con una vida oscura. Estudiante desposeído, mendigué el pan, pero el orgullo me dominaba de todos modos. El espíritu había ganado en conocimiento, pero no en virtud. Sabio y ambicioso, le vendí mi alma a quienes pagaron más y me puse al servicio de todas las venganzas, de todos los odios. ¿Qué hizo? Peor. O sea, en vez de mejorar en una existencia donde tenía carencia de la parte económica, hizo más daños. Me sentí culpable, pero la sed de honores y de riquezas ahogaban los gritos de mi conciencia. La expiación fue larga y cruel, hasta que finalmente, en mi última encarnación, quise volver a probar una vida de lujo y poder. Creí que podría superar los inconvenientes y no presté atención a los consejos. Una vez más, se trataba del orgullo, que me llevaba a confiar más en mí mismo que en los consejos de los protectores amistosos que velan sin cesar por nosotros. Por más que tuviéramos guías espirituales, respetaron su libre albedrío. Hoy, finalmente, comprendo y aguardo la misericordia del Señor. Deposito a sus pies mi orgullo abatido y le ruego que cargue sobre mis hombros el más pesado tributo de humildad, pues con el auxilio de su gracia el peso me parece liviano. Orad conmigo y por mí. Orad también para que ese fuego diabólico no devore los instintos que os encaminan hacia Dios. ¿Cuál es el fuego diabólico? El orgullo. Hermanos de sufrimiento, pedid que mi ejemplo os sea provechoso. Y no olvidéis nunca que el orgullo es el mayor enemigo de la felicidad. De él emanan todos los males que acosan a la humanidad y la persiguen hasta en las regiones celestiales. Entonces, un buen ejemplo, ¿no? Buen ejemplo que nos deja. ¿Qué tantas historias tenemos en el libro del cielo y del infierno que nos pueden orientar y decir, y crear conciencia, sobre todo crear conciencia? Porque nosotros somos libres. La verdadera libertad implica responsabilidad, ¿no? Principios importantes, todas decisiones tienen consecuencias y libertad no es hacer todo lo que se desea, porque eso es ya libertinaje. La libertad requiere conciencia moral. El respeto hacia los demás es esencial. Recordemos que justicia, para ser libres hay que ser justos. Y la justicia es respetar los derechos de cada cual. La libertad verdadera exige responsabilidad. ¿Qué dirías de un prisionero que a pesar de haber concluido su condena queda retenido en la cárcel, mientras que se devuelve la libertad a uno de los que no tiene ese derecho? Sabed pues que la verdadera libertad consiste en el desprendimiento de los lazos que mantienen al espíritu unido al cuerpo, y que durante el tiempo en que estéis en la tierra habréis de permanecer en cautiverio.
O sea, nosotros estamos de alguna manera en una cárcel que es el cuerpo. Entonces sentimos una especie de melancolía. Sobre la melancolía, ¿sabéis por qué una vaga tristeza se apodera a veces de vuestros corazones y hace que la vida os parezca tan amarga? En vuestro espíritu que aspira a la felicidad y a la libertad, y que ligado al cuerpo que le sirve de prisión, se agota en vanos esfuerzos para salir de él. No obstante, al reconocer que esos esfuerzos son inútiles, cae en el desaliento, y como el cuerpo sufre su influencia, se apodera de vosotros la languidez, el abatimiento y una especie de apatía que hacen que os consideréis desdichados. Y eso le pasa a todos. En algún momento de la existencia, o en algún momento del año, o en algún momento del mes, dice, hoy amanecí triste, me siento triste, acongojado. Entonces, vamos ya a mirar, emprender qué es lo que nos pueda a trabajar para que podamos mejorar todas estas situaciones que no nos dejan ser un hombre integral. Entonces, lo primero es el autoconocimiento y es comprender todas nuestras emociones. Porque son situaciones, hay pensamientos, eso trae emociones y esas emociones nos traen conductas. Entonces, de la forma como nosotros nos conducimos, pues es porque hemos venido pensando, hemos venido mentalizando. Las emociones son inconscientes, automáticas, mientras que los sentimientos son un resultado de un proceso cognitivo consciente determinando el estado de ánimo. Entonces tenemos que controlar nuestras emociones, no dejarnos llevar por la ira, por situaciones de tristeza, por situaciones que a extremo son malas. Entonces, ¿qué nos dice el Evangelio según el Espiritismo? El hombre en su origen solo tiene instintos, más avanzado y corrompido solo tiene sensaciones, más instruido y purificado tiene sentimientos. Y el punto primoroso del sentimiento es el amor. Entonces, pues ya tenemos como un camino recorrido, un camino por recorrer. Todavía nos falta, pero pues vamos ahí. Controlemos nuestras sensaciones para poder tener unos sentimientos purificados, limpios. Y el libro de los espíritus nos dice cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a las incitaciones del mal. Un sabio de la antigüedad lo has dicho, conócete a ti mismo. ¿Cómo? Entonces, al concluir el día, interroga la conciencia. Entonces, dice San Agustín, pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba si no había faltado en algo al deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. De ese modo llegué a conocer mi poder, pude ver lo que había para reformar en mí. ¿Qué el ejercicio es ese, no? Que nosotros estemos evaluando nuestro comportamiento, nuestras acciones. ¿Qué nos hizo enojar hoy? ¿Qué nos hizo sentir triste hoy? ¿Qué me disgustó de mi jefe? ¿Qué me disgustó de mi papá? ¿Qué me disgustó de mi hijo? ¿Qué me disgustó del que estaba al lado mío? ¿Qué me disgustó del que estaba en la calle? ¿Qué me disgustó? ¿Y por qué me dejé llevar por el disgusto? ¿O por qué me generó tristeza? Controlemos nuestros sentimientos. Entonces el autoconocimiento es pues mirarnos como al espejo. Y ese es el primer paso para una transformación interior, que nos permite comprender emociones, nuestros pensamientos. Entonces uno dice, uy, yo estoy pensando en cosas feas. Porque hay personas que dicen, pasa una situación en la calle, alguien le golpea al otro y eso, o le pegan a una abuelita indefensa. Y entonces uno se siente con la fuerza para ir a ser el defensor de la abuelita. Pero entonces entra en ira, entra en rabia, entra en golpes, en violencia, que es ese tipo de situaciones en las que estamos entrando y que no, y que nos descontrolamos. Porque ni siquiera me estaban golpeando. Y ahí se convierte incluso con armas de fuego, se convierten en homicidas y dañamos a la existencia del malo, ¿no? Pero pues tampoco era para quitarle la vida. Entonces ese tipo de violencia que está en nuestro actuar, pareciera que fuéramos violentos desde siempre, pero es nuestro imperfeccionamiento, más bien nuestra imperfección.
¿Qué herramientas debemos necesitar? Pues reflexión interior, reconocer nuestros errores y desarrollar valores. Entonces, si yo sé que yo soy impaciente, entonces vamos a pedirle a Dios paciencia. Y pedirle a Dios paciencia no es lo que creen la gente, que Dios le va a dar paciencia y ya no va a tener problemas. Para el que pide paciencia, generalmente lo que le van a traer es pruebas para probarse en la paciencia, por ejemplo. Y en otras cosas, pues, para no alargarnos. Entonces, ¿qué buscamos? Pues para poder ser perfectos. ¿Acaso seréis perfectos si martirizaréis vuestro cuerpo, pero no sois menos egoístas? Ay, porque es que esto lo traje a colación porque es que hay personas que dicen, bueno, entonces me voy a autorregular. Y entonces lastiman y laceran su cuerpo. Pero ese no es el fin. Lo que hay que lacerar es el orgullo. Evitar, golpear el orgullo, humillarse, pero el orgullo. Pero no el cuerpo, porque pues el cuerpo, ¿para qué lo dañan? Si vamos a ser siguiendo egoístas, orgullosos, no somos caritativos. La perfección no consiste en eso, sino en las reformas que hagáis experimentar a vuestro espíritu. Entonces hay que doblegarnos, someternos, humillarnos y mortificarnos. Pero pues sometiéndonos a esas pruebas, reteniendo nuestra violencia, porque pareciera que fuéramos violentos. Entonces, ese es el modo de hacer dócil a la voluntad de Dios y el único que conduce a la perfección. Hay que superar el sufrimiento. Entonces, eh, debéis considerar debéis considerarse, nos dice el mundo espiritual, considerados felices de sufrir, porque vuestros dolores en este mundo son el pago de la deuda que habéis adquirido mediante vuestras faltas pasadas, y esos dolores, cuando se soportan con paciencia en la tierra, os ahorran siglos de padecimientos en la vida futura. Así pues, debéis sentiros felices de que Dios reduzca vuestra deuda, Dios permita que la saldéis ahora, pues eso os garantizará tranquilidad en el porvenir. Y a veces sufrimos, pero no superamos el sufrimiento. Ahora, para superar el sufrimiento, entonces, ¿qué nos enseñó Jesús? La caridad y la humildad, que son contrarias al egoísmo y al orgullo. Y entonces, en cada una de las enseñanzas de Jesús, nos dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, los humildes, porque Dios es el reino de los cielos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que son mansos y pacíficos, bienaventurados los que son misericordiosos, amad a vuestro Padre y a vuestra madre, amad a vuestro prójimo como vosotros mismos, haced a los demás lo que quisierais que os hiciesen, amad a vuestros enemigos, perdonad las ofensas, si quieres ser perdonados. Haced el bien sin ostentación, juzgaos a vosotros mismos antes de juzgar a los demás. Humildad y caridad, eso es lo que no cesa de recomendar, y aquello de lo que él mismo da ejemplo. Orgullo y egoísmo, eso es lo que no cesa de combatir. Sin embargo, Jesús no se limita a recomendar la caridad, la coloca claramente y en términos explícitos como la condición absoluta para la felicidad futura. Entonces, todos aquellos cuyo corazón haya sido lastimado por las vicisitudes y los desengaños de la vida, interroguen con serenidad a su conciencia. Remóntense paso a paso hasta el origen de los males que los afligen y descubrirán que la mayoría de las veces pueden afirmar, si yo hubiese hecho o si hubiese dejado de hacer tal cosa, no me encontraría en esta situación. Vamos a servir a los demás. ¿Y cómo vamos a servir a los demás? Pues estar seguros de que si la persona a quien prestáis un servicio lo olvida, Dios lo tendrá en cuenta mucho más que si el beneficiado se hubiese pagado con gratitud. Porque a veces servimos, pero con la intención de que nos vuelvan a servir. O que yo espero que yo le ayudo, pero espero que cuando yo necesite, Dios permite que algunas veces se os paguen con la ingratitud para poner a prueba vuestra perseverancia en la práctica del bien. Vamos a superar estas situaciones meditando y orando. Pero también hay un consejo que nos trae el mundo espiritual. Dice,
No vale la pena orar porque Dios no me escucha, decimos, ¿no? ¿Qué es lo que pedís a Dios? ¿Habéis pensado alguna vez en pedirle vuestro mejoramiento moral? Porque ¿qué es lo que le pedimos a Dios? Ah, no, eso no. Muy pocas veces. Lo que preferentemente os acordáis de solicitarles el éxito de vuestras empresas terrenales. Y habéis exclamado a menudo, Dios no se ocupa de nosotros. Si lo hiciera, no habría tantas injusticias. ¿Sabe qué nos dice el mundo espiritual? Insensatos, ingratos. Si descendieseis al fondo de vuestro corazón, eso fue, al fondo de vosotros mismos, al origen de los males que se os quejáis, y pedid, pues, ante todo vuestro mejoramiento. Eso es lo que tenemos que pedir. Si nosotros no sabemos pedir, tenemos que empezar a trabajar en eso. Saber pedir nuestro mejoramiento moral, que podamos mejorar esas cosas que estamos todavía limitados, que todavía tenemos defectos, sí, que a veces no somos tolerantes, a veces nos falta. Entonces hay que pedirle eso a Dios. Y, porque y, veréis que torrentes de gracia y consuelo te derramará sobre vosotros. El hombre se cree dispensado a realizar esfuerzos para corregir los defectos en los que se complace voluntariamente o que le demandarían demasiada perseverancia si se propusiera extirparlos. Nosotros vemos los defectos, pero no los nuestros, sino los de los demás. Somos buenos para eso. Eh, Así, por ejemplo, el hombre inclinado a la cólera se justifica casi siempre con su temperamento. En vez de confesarse responsable, atribuye la culpa a su organismo y de ese modo acusa a Dios de sus propias faltas. Esto es además una consecuencia del orgullo que se haya mezclado en todas las imperfecciones. No le echemos la culpa al cuerpo, porque nosotros somos los que dominamos el cuerpo y empecemos a dominar nuestro cuerpo. Todos tenéis malas inclinaciones que vencer, defectos que corregir, costumbres que modificar. Todos tenéis que desprenderos de una carga más o menos pesada para ascender a la cima de la montaña del progreso. ¿Por qué pues sois tan clarividentes en relación con el prójimo y tan ciegos en relación con vosotros mismos? ¿Cuándo dejaréis de advertir en el ojo de vuestro hermano la paja que lo molesta para ver en vosotros la viga que os ciega y os hace andar de caída en caída? Creed en vuestros hermanos los espíritus. Todo hombre suficientemente orgulloso para considerarse superior en virtud y en mérito a sus hermanos encarnados es insensato y culpable, y Dios lo castigará en el día de su justicia. Entonces, para llegar a la plenitud interior, se alcanza cuando existe un equilibrio entre mente, emociones, valores y espiritualidad. El ser humano evoluciona hacia una vida más consciente y armoniosa. Y como sé que no me va a alcanzar el tiempo, es tarea para los que están acá y a los que están virtualmente. Estudien el capítulo 17, Sed Perfectos. El ítem 3 del Evangelio según el Espiritismo. El hombre de bien. Estudien y digan de esas características del hombre de bien, ¿qué tengo yo y qué me falta? Porque a veces es así, lo leemos rapidito. Estudiémoslo. Conclusión. El ser humano debe desarrollarse de manera integral, es decir, equilibrar cuerpo, mente y espíritu. Desarrollar el autoconocimiento. Superar emociones negativas como miedo y ansiedad. Construir valores como amor, responsabilidad y solidaridad. ¿Cuál es nuestro mensaje principal? El verdadero progreso del ser humano no es material, sino moral y espiritual. Así se convierte en un hombre integral. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Johnny por esta conferencia, las enseñanzas que nos ha traído y le damos la palabra a don Germán Telles.
Bueno, muy buenas tardes para quienes están en la plataforma, como para quienes están acá presencialmente. El hombre integral. Johnny nos ha hecho una disertación muy interesante, fundamentada en la doctrina espírita, que nos esclarece. Esa doctrina espírita que es luz para la humanidad. Y reflexionaba sobre este hombre integral. Y cómo estamos nosotros, cómo nos estamos auscultando nosotros para decidir si vamos por el camino recto o por el camino equivocado. Es importante esa reflexión. Es importante esa reflexión. Y Johnny, pues, nos habla del libro de los espíritus, del libro El cielo y el infierno. Y hay veces que, es decir, cuando estamos equivocados, nos sentimos en los profundos infiernos. Infiernos. ¿Y el infierno qué es? Cuando no hay esa paz interior, cuando nos desarmonizamos, cuando es decir, arremetemos hasta contra nosotros mismos, contra nuestros semejantes. Y lo más delicado es que empezamos a hacerle reclamos a Dios. El por qué, el por qué y el por qué y el por qué. Entonces considero que, es decir, la temática que ha desarrollado nuestro querido hermano Johnny nos debe llevar a profundas reflexiones, porque no es escuchar la conferencia, sino es sacar de esa disertación, de esa conferencia, el contenido más importante para nosotros darle aplicabilidad. Entonces, Johnny, muchísimas gracias, muy amable, y permítanos darle un abrazo a nombre de todos, de los que están acá, de los que están en la plataforma. Gracias. Entonces, quiero extenderle mi saludo también allá a mi querido Jesús Romero, de Jardineros del Amor, para que por favor hagamos el estudio de nuestra doctrina y que esa luz que hay allá en Jardineros del Amor nunca se apague, nunca se apague. Y ahí lo tienen a usted como guardiano, yo mi querido Jesús Romero. Entonces, para todos, muchas gracias y muchas bendiciones y bueno, seguimos con nuestro desenvolvimiento de la tarea. La Génesis. Capítulo primero. La humanidad espiritual viene a conversar con la humanidad corporal, y le dice, existimos, de modo que la nada no existe. Esto es lo que somos y lo que vosotros seréis, el porvenir os pertenece tanto como a nosotros. Andabais entre tinieblas, y nosotros vinimos a alumbraros el camino y trazaros un rumbo, ibais al acaso, y vinimos a indicaros la meta. La fraternidad es perpetua. Centro Espírita. Rutas de Luz. Quedan todos entonces invitados para la charla del próximo sábado y vamos a terminar nuestra tarea la tarde de hoy con la oración. Le pedimos el favor a Rosita si nos colabora, por favor. Gracias. Buenas tardes para todos mis hermanos. En esta armonía en la que estamos, vamos a seguir con nuestro pensamiento, envolviéndolo en luz, en amor, enviándolo hacia los planos superiores de luz, para darle gracias a nuestro Padre Dios por su misericordia, por su amor, por habernos permitido estar en esta reunión, tanto virtual como presencial. Suplicando, Señor, que sus energías divinas, a través de sus buenos hijos espirituales, sean para impregnar a cada uno de los que están aquí presentes.
Que el amor del Señor Jesús bendiga a todos mis hermanos presentes y que la paz esté siempre con todos nosotros. Si es la voluntad de nuestro Dios, que así sea. Sí, sí. Gracias a todos y nos vemos el próximo sábado.